Mi nombre es Giovanni Restrepo, Gio me conocen en los barrios. Soy estudiante de licenciatura en Educación en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia. Bueno, Gio, venimos hablando como en el detrás de cámaras que tú quisieras contar o expresar la importancia de entender el proyecto de grado como algo como contundente también para la vida. ¿Cómo hablamos más de esto? El proyecto de grado normalmente, pues muchas veces o a muchos nos llega en un periodo en el que ya queremos como trascender esa parte de la universidad, de la academia, y nos asusta un poquito lo que sigue. Y yo lo que les quiero contar es que de esa monografía, de ese trabajo como investigativo y de visitas en las comunidades, que fue más o menos en la línea que yo fui identificando durante el proceso académico, me dio pie para encontrar rutas para mi proyecto de vida. Me dio como la posibilidad de encontrar caminos para mi proyecto de vida. Y creo que es eso, es vinculando mucho todas esas cosas que a vos te mueven, como por ejemplo en este caso para mí con la monografía que tenía que ver con la comunidad, con la escuela, con las zonas rurales, con los niños, con el territorio. Y el ser capaz de juntar, o sea, o por lo menos el tener la conciencia, es una cosa de conciencia, de entender cuáles son las cosas que te mueven y dónde entras tú con todo eso que viniste construyendo, que venís abonando en un terreno, en el de la parte académica que te la brinda la universidad, que la universidad te brinda una parte y digamos que la vida real, que es como yo, la vida en las comunidades es como la que te puede mostrar los caminos. Claro, y más enfocado desde el arte. Hablábamos que era para ti, no solamente lo que estás diciendo, que eso incluiría como a todos los profesionales, digamos que todos estaríamos hablando también de eso, sino que hablabas de algo más concreto y era verlo desde el arte. ¿Cómo expresas esa idea? Pero hablando desde el arte en particular, a mí el arte, la universidad me dio la posibilidad de comprender el arte como un posibilitador de lenguajes comunicativos, formas de codificar o decodificar lo que se tiene que comunicar. Porque para mí la comunicación siempre ha sido como una pregunta que ha estado latente a través de todo mi proceso y de mi vida. Entonces el arte, cuando estuve en la universidad viendo los talleres y desde la parte estética, pues la filosofía y todo eso, me encauzó a encontrar dentro de mis propias búsquedas ese facilitador, el arte como facilitador de comunicación, de esas cosas que tienen que comunicar y donde más ponerlo en práctica que en esas poblaciones que a mí me han ido seduciendo por mucho tiempo, que me han enseñado más y es de lo que yo llamo la universidad de la vida. ¿Cómo entonces eso que usted tiene como claro, usted nos planteaba ahorita que tenía una claridad desde su punto de vista académico y era hacer una monografía o un trabajo de grado que particularmente hablara de territorio, niños, comunidad, bueno, mencionó como varias ideas de lo que iba a ser su trabajo de grado y lo que hace es que encuentra una comunidad que tiene un nombre concreto que es Yarumalito. Entonces Yarumalito creo yo que nos va a contar cómo se cumple ese propósito de todas esas escuelas. Entonces háblenos más de cómo llega Yarumalito y todo su detrás y su voz. Bueno, Yarumalito tiene un antes que fue haber conocido en Palmitas, en un centro educativo La Volcana, haber conocido el modelo educativo Escuela Nueva, que es un modelo educativo que se implantó acá en Colombia con el ánimo de suplir unas necesidades que tenían las zonas rurales, ¿sí o no?, en cuanto a la educación. Y ese modelo educativo me cautivó dentro de sus muchas particularidades.
después de haberlo conocido, empecé como un proceso como de seguimiento a ese tipo de proceso y de indagar en cuanto a los modelos. Más allá de muchos pensadores, era formas de como formas estructuradas que se planteaban en diferentes territorios con el ánimo de ser más comunicativo, porque así más o menos la educación para mí es comunicación y es comunicación asertiva. Entonces partió de Palmitas, de ahí empecé el proceso de mirar, de analizar más o menos los corregimientos, que son las zonas rurales, que son las que tienen que ver directamente con la escuela nueva, las zonas rurales a nivel Antioquia, entonces los corregimientos. Y dentro de esos corregimientos dio la vida, hizo que una muy buena amiga me recomendara conocer el Centro Educativo Yarumalito o la Escuela de la Felicidad, como ellos se hacen llamar, con el profesor Ignacio Lopera Nacho. Y, y así llegué a conocer ese territorio. Ahí yo creo que era como llegar a esa comunidad, fue llegar a esa comunidad como un visitante, como una idea de pronto que se puede aportar desde mi figura, porque así llega uno llega como con la escarapela. Yo vengo de la Universidad de Antioquia, soy estudiante de licenciatura en Educación en Artes Plásticas y uno va con el ánimo de... ¿Qué es eso? En unas palabras sería que hay que diagnosticar, pero yo considero que sobre todo, y eso me gustaría como que quede como claro mi posición, y es, para mí ir a una comunidad es como entrar a una casa, y cuando vos entras a una casa lo primero que haces es, o sea, recibir con amor todo lo que te van dando. Y desde ahí cuando llegué allá tomé, o sea, yo iba directamente a conocer una comunidad educativa, una casa, un ecosistema donde me dejaban entrar, y yo llegué con esa perspectiva de mirar, bueno, yo llego y cómo en esa clave de entender el ecosistema, cómo entonces involucran los vigilantes, la señora del aseo, la señora de manipulación de alimentos, los profesores, los estudiantes, los egresados, los papás y todo lo que los circunda, o sea, todo lo que forma, todos los, como los entes que forman un territorio. Bueno, ahí ya contuvo pues como lo que tenías en propósito. Luego de eso se convierte o da lugar a, a- a algo que es más importante que este proyecto de vida. Cómo se genera ese tránsito, cómo llegar y descubrir una comunidad, ver lo que hay detrás de ella y descubrir todas esas cualidades que, claro, uno desde lo académico diría diagnóstico, ampliando un poquito más el lente, Sí. lo expusiste y qué hay en ese después. Yo creo que qué bueno que la pregunta se vaya por ahí, porque hay algo que también me gustaría como dejar acá expuesto, así que como una forma de debatir o de tener en cuenta, y es algo que me enseñó la pedagogía Waldorf, una frase que tiene muy clave, que se llama de lo que es, que dice, de lo que tienen a lo que necesitan. Y para mí es una forma de, desde una perspectiva diferente, lo que puede ser un diagnóstico, donde nosotros vamos, analizamos y mirar de pronto alguna carencia, y sobre esa carencia es que nosotros actuamos, y es sobre la que nosotros sentimos que podemos actuar. Esta otra visión, así en esencia sea parecida, muy parecida, es, yo primero miro todos los potenciales, llegué a mirar todos los potenciales que ellos tenían, donde encontré proyectos investigativos, proyectos muy cercanos al arte, la unión de la comunidad, la posibilidad de, por ser zona rural, o sea, todas las dinámicas que tiene y el arte cómo puede habitar ahí. Y después de que encontré todo ese montón de cosas bonitas, mire, o sea, lo que hice fue como decir, este pedacito les puede funcionar, entonces uno va más como apoyo, no como encontrando esas necesidades que ellos tienen, sino yo viéndolo más como cómo se hace más bonito eso que ya tienen muy bello, o sea, es viendo desde todas sus capacidades cómo hace uno ese otro pedacito. Eso fue lo que encontré en Yarumalito, y fue lo que después me potenció en que ya llegara con esa mirada. Puede ser a un hogar, puede ser a un barrio, puede ser a un centro educativo, donde se analizan cuáles son todos los potenciales que tiene, y sobre esos potenciales cómo se empieza a, no sé, a edificar, a encaminar, o de pronto a darle unos tintes de arte, porque yo sigo pensando que el arte es comunicativo, que trasciende la historia, de que tiene una visión de pronto un poquito,
a nivel de la historia se ha visto un poquito escueto, entre comillas, para muchos, como la posición que tiene el arte frente a los momentos históricos de diferentes espacios, pero en este momento está reconociendo el arte, o durante mucho tiempo, pero de pronto yo apenas lo alcanzo a divisar o analizar, y es que el arte es un documento también de la historia de un territorio, que narra la historia de un territorio. Entonces todo eso que ellos vienen haciendo es su historia, es como un álbum de fotos. Ellos me muestran todo lo que vienen haciendo y yo lo miro con atención. Y después de eso digo, si las fotos las vamos a exponer, o si las fotos entonces da para profundizar en uno de los temas específicos, desde el arte, desde el video, o desde el stencil, o desde una forma de denunciar, o desde una forma de hacer una obra de teatro. Desde ahí más o menos, y ahí fue donde me dejó ya ese lente con el que yo soy capaz de mirar las comunidades a las que me dejan entrar, las que me invitan a su casa. Y ese es el principio de mi proyecto de vida, que se llama Artefacto. Muy bien. Hablando de metodologías, ¿cierto? Como de las maneras en que entramos, en Yarumalito se crean unas estrategias. Profundicemos en esas estrategias. Digamos que Yarumalito, que lo que me ayudó de esa estrategia que se planteó desde el reconocer la comunidad de Yarumalito, fue el cómo se aproximaba uno a la comunidad, cómo se empezaba, o sea, primero haciendo un vínculo con alguien de la comunidad que lo invitara a uno, así parecido como cuando lo invitan a uno a la casa. Después que me mostraran todas las cosas que tenía, empezar a hacer como una especie de... Hay veces ahí es cuando yo lo llamo diagnóstico, pero hay veces yo lo llamo como diálogos. Uno empieza a tener diálogos y en esos diálogos empiezan a contar historias. Después de esos diálogos se empieza otro proceso, que es identificar los agentes que están interviniendo en el espacio, que vienen siendo bibliotecas, Junta de Acción Comunal, empresa privada, que ahí el profesor Nacho me enseñó cómo eso, o sea, desde su hacer, cómo uno vincular a todos los agentes que intervienen, por más que sean de diferentes líneas. Entonces la empresa privada, la alcaldía, el parque de biblioteca, la Junta de Acción Comunal. Después de eso se analiza también cuáles son los lenguajes que utilizan en torno a lo que hablaba ahorita de lo que es el arte. Entonces fijamos si son más desde la música, si son más desde el teatro, si son más desde la fotografía. O sea, el arte cómo habita de pronto ahí, o lo que uno es más cercano, o si pintan murales, o si hacen grafitis, todo ese tipo de cosas. Y eso ya lo que nos deja es, ya con todo ese material, lo que ya se plantea es una ruta, que también es una ruta donde involucre todos esos agentes, esas historias, eso que tienen, cómo el arte actúa y cómo se puede proyectar algo. Bueno, resultado final, ¿cuál fue el resultado final de ese proceso? El resultado final de Yarumalito, de conocer a Yarumalito, fue... De la metodología, hablemos primero de la metodología de conocer a Yarumalito. ¿Qué quedó plasmado? O sea, ¿qué se entregó en el espacio? ¿Cuál fue el proyecto de entrega? ¿Qué se hizo tangible? Fue, después de conocer todos los proyectos que ellos tenían de investigación, que tenía que ver con plantas, con hongos, con helechos, con tres sectores identificados del territorio, que era el bosque nativo, bosque de pinos o monocultivo, nacimiento de agua y la escuela como un ecosistema, esos 4 lugares. Después de conocer todo eso y las personas que lo integraban y cómo lo venían desarrollando, investigaciones de los niños, de uno de los niños, Alejandro, en cuanto a las especies de árboles que lo habitaban, de otra de las niñas, Valentina, haciendo como una investigación en torno a las flores que habían como dentro del espacio. Yo creo que llega el clic o esa inspiración cuando proponemos con los niños una sensibilización. ¿Qué es la sensibilización? Todo eso que ellos me mostraron yo lo vi como un álbum de fotos. Además porque tenían la fotografía también como una investigación de insectos y cosas que tenían. Entonces yo lo vi como un álbum de fotos donde ellos me mostraban lo que era su historia. Y entonces desde eso lo que se pensó fue, ¿por qué no hacemos como un álbum de fotos que sea más visible, o como un espacio, que lo podamos llamar un espacio expositivo? Y de ahí salió el muro cartográfico expositivo, que tiene un nombre un poquito complejo, pero no me quería dejar de lado nada. ¿En qué consiste el muro cartográfico expositivo? Es en la pared que recibe de la escuela a los visitantes, hay un camino por donde pueden entrar un carro, y lo recibió una pared que tenía algo pintado y tenía como una especie de escultura hecha en hierro forjado que les había donado el Parque Explora.
Entonces la idea era cómo utilizábamos esa pared como un lugar para exponer qué, todas esas historias que ellos han venido construyendo, todos esos proyectos investigativos, desde ellos hasta por ejemplo el CIER, que es el espacio que, como la institución que hace uso de ese espacio los sábados, y los habitantes de la comunidad valían el bachillerato. Entonces, ¿cómo los podíamos integrar? Porque ellos también tenían proyectos investigativos, y cómo se podía como visualizar todo eso, aclarando algo. Proyecto investigativo para mí son las historias también de las personas que habitan ese territorio. Puede ser hasta el árbol genealógico de alguno, por ejemplo, de una de las familias que más presencia tiene en el espacio, y puede ser por un apellido, y eso es un proyecto investigativo para mí, dar una línea. Y en ese muro lo que se planteó fue eso, que fuera de fotografías, y que además lo que lo hace llamar cartográfico era que la misma comunidad pintó como la ruta que hay desde la entrada de San Antonio de Prado a esa vereda que es la de Yarumalito, y ellos pintaron toda la trayectoria, toda esa ruta, todo ese camino con las diferentes quebradas, y ahí ellos se identificaron dónde está la escuela, dónde están las empresas cercanas, Cipreses y Porcicarnes, los puntos de referencia que ellos tienen, utilizando como eje central el punto de referencia de la institución educativa, a ellos como punto de referencia, y de ahí una capacidad de poder nombrar y demostrar y identificarse en el territorio, y ellos como constructores de territorio, constructores de historia. Bueno, súper. Y eso tiene una consecuencia. Ahora sí, cuéntenos, ¿qué es artefacto? Artefacto es precisamente llevar esa escucha, esa de uno llegar a conocer las comunidades, como llegar a una casa y escucharlos con el corazón abierto, dispuesto a recibir todas las historias bonitas, más allá de estar identificando como una falencia. Más fácil uno estar llenándose de fortalezas, de admiración. Y después de eso es utilizar, o sea, el arte como plataforma para eso que para mí es comunicar. ¿Y qué es comunicar? El principio de un tejido social, el principio de la convivencia. Y entonces ya empezamos a habitar otros territorios que tienen en común ¿qué? ¿Qué hacemos con artefacto? Llegar a espacios donde nos invitan y que tienen que ver mucho con zonas rurales. De pronto en este momento hacemos presencia en zonas de vulnerabilidad, lo que no implica que todas las comunidades que viven en zonas rurales tienen esa característica, pero tienen el potencial de la ruralidad como punto de investigación y de hacer del arte casi que un documento comunicativo, histórico, de territorio, y que les facilita a muchos niños hacerlo desde su propio ritmo, que eso tiene que ver mucho con muchos modelos educativos, desde Montessori, desde Waldorf, en entender el ritmo de cada uno, y que cada uno tiene un ritmo, y ya citando también a Gardner, tiene unas inteligencias particulares más desarrolladas, y con esa, volviendo a la frase, de lo que tienen a lo que necesitan, podemos llegar a la construcción del resto de cosas, de lo que puede hacer en la primaria, o sea, o en el segundo septenio, de los niños en esos territorios que nos movemos. Es decir, entre los 7 y los 14. Entre los 7 y los 14. Listo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo haces? Pues aproximarse a la comunidad, que haya una invitación para aproximarse a la comunidad. De la aproximación a la comunidad, entonces hay unos diálogos donde se entiende qué se está moviendo en ese momento en el territorio, de la Junta de Acción Comunal, si están en huertas, si están en legalización de predios, cosas como esas, desde los más extremos temas. Se identifican cuáles son los lenguajes que se mueven en el territorio a través de la misma comunidad, si tienen grupo de danzas, si han trabajado con el graffiti, si han trabajado con alguna u otra organización en cuanto a la música o en cualquiera de las líneas del arte. Desde ahí, lo mismo los agentes que están interviniendo para trabajar en equipo, porque es otra cosa que se necesita entender en comunidad. Y de ahí se empiezan a elaborar rutas donde se vinculen esas personas. La diferencia que tiene Artefacto, o sea, ya como el proyecto de vida, es que busca, o sea, la misma comunidad propone 10 niños que hacen un equipo, y con esos 10 niños se empieza un proceso investigativo de territorio. Es que vamos a recorrer el territorio, pero donde ellos mismos me llevan, así como en Yarumalito los niños me llevan a conocer el bosque de pino, el bosque nativo, el nacimiento del agua, y me presentaban su escuela, lo mismo pero en los barrios. Entonces ellos ya no me llevan allá, sino que me llevan a conocer los charcos, que la quebrada de tal parte, que la cancha de tal otra, que
que la piedra galana y proponen rutas, y sobre esas rutas es que nosotros empezamos a hacer un despliegue de lo que ellos saben, cómo empezamos a hablar de convivencia, hablar del respeto por el otro, de investigación, del agua, del respeto por el mismo ambiente, y utilizando el medio ambiente como su tercer maestro, porque es otra cosa. Nosotros utilizamos el espacio como el que empieza a enseñar, mucho más allá, el espacio y los niños de sus propias historias, no nosotros. Uno facilita y el arte es un posibilitado. Y además también tenemos un producto. Háblanos del producto Artefacto. Un kit, Allá, una camiseta, una gorra. Eso. Para mí ese producto, ese es otro de los, yo siempre digo que es de los pretextos que facilita el interés de los niños. Y es un montón de objetos con un propósito, por eso el nombre de Artefacto, y que el arte esté ahí, no sé, puede ser casual o no, pero es con esos objetos que tienen que ver en tres líneas: una investigativa, otra artística y otra de protección. Bueno, con el orden inverso: investigación, protección o autocuidado, artística e investigativo, que tiene que ver, en cuanto a lo de protección, tiene que ver, y autocuidado tiene que ver una gorra, un termo y un cajoncito donde ellos meten las cosas, un neceser. Y tiene cosas de artísticas que son pinturas, pues como Ecoline, tratando como muy desde lo que es la Baldor y tratando de manejar como más por el lado de las acuarelas, pinceles, plastilina, libreta, y de la parte investigativa, tarritos para poder estudiar insectos, linterna, lupa, y eso está compuesto, y eso facilita que los niños tengan como un souvenir, como algo que los potencia a que ellos empiecen a encontrar su propia ruta. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo llegamos a Artefacto? ¿Cómo lo encontramos? Artefacto, tenemos una fanpage que se llama Artefacto Fundación, un canal que los invito a que lo vean, que hay varias líneas de lo que es Artefacto, con los papás, con los aliados, con los niños haciendo, y uno grueso que habla más o menos de toda la estructura de lo que es Artefacto, que se llama Canal Artefacto Fundación. ¿Teléfono, Facebook? Bueno, teléfono 300-215-3119, el Facebook de la fanpage que te dije, y correo electrónico es artefacto.fundacion@gmail.com. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Joel, vivo en Portal y yo estaba en Artefacto. En Artefacto salíamos a investigar cosas, íbamos a lugares donde habían cosas que no había en otros lugares, experimentábamos cosas, tejíamos, cocinábamos, aprendíamos mucho. Y me gustaría que con este proyecto pudiéramos conocer más personas, que nos enseñaran más cosas y que nosotros le enseñáramos a las personas que no pueden ver qué está cambiando, cómo está cambiando.